cordial saludo. Querer estar con ustedes nuevamente en de formación. Profe, se te va el audio. Ahora sí mejor. Así sí, profe. Bueno, les comentaba que es un placer estar de nuevo esta semana con ustedes. Espero que hayan tenido un buen descanso. Y digamos que primero vamos a hacer como el resumen de las calificaciones, de cómo vamos. Voy a compartir en este momento pantalla. El archivo que ustedes pueden ver y del cual tienen acceso ya está evaluado. No he calificado la actividad 2 de Excel porque pues esa todavía tiene unos días de plazo. Sin embargo, lo que me han enviado y lo que he visto, el resultado ya lo he calificado. Entonces, por eso no se asusten con la segunda sesión de Excel. Pero sí, por favor, revisen los rojitos que aparecen porque hay bastantes. Hay actividades incompletas, hay actividades que a pesar de que están trabajando en grupo, no sé por qué deben corregirla, no envían como otra cosa, actividades que no son enviadas. Aquí hay un cuadrito interesante de rojos que es muy preocupante. Hoy serán reportados a la instructora, porque si el curso terminara hoy, pues ese grupo de aprendices no estaría pasando. Profe, El cierre fue el día domingo de las actividades. Ayer hubo como un par de aprendices que enviaron tarde, sin embargo se calificaron, pero otros que ni por el correo ni por el aula. Entonces, pues muy preocupante porque en este momento estos aprendices están en un estado no aprobado. Este archivo, pues como les digo, ustedes tienen acceso a él todo el tiempo, está disponible dentro de, el enlace está disponible dentro de la plataforma Territorio y ustedes lo pueden observar. Entonces, de igual manera, los que enviaron por el correo reciben la retroalimentación. Los que enviaron por la plataforma Territorio también reciben su retroalimentación. A partir de este momento, pues solo se va a evaluar lo que esté en la plataforma Territorio, porque ya está funcionando bien. Entonces no se va a recibir a través de la Territorio. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? sí, profe, yo tengo una pregunta. Buenos días, profe. Yo no tengo retroalimentación en Yo, territorio. profe, ¿No tienes retroalimentación en Territorio? No, profe, ¿De qué actividad? de todas las actividades. ¿Y las enviaste por Territorio o las enviaste por correo? No, todas las envié por territorio, profe. Déjame, igual yo, profe. vamos a mirar. Vamos a empezar con la primera evidencia. ¿Cómo es tu apellido? Recuérdamelo. Álvarez. Aguasaco. Aquí está la retroalimentación. La actividad está incompleta. ¿Sí ves la retroalimentación? Ah, sí, sí, profe. ¿Quién más dijo? Regálame tu apellido. Rodríguez Rodríguez. Cuevas Andrea, profe.
Cuevas. Cuevas no las ha enviado. Ninguna. Ni Rodríguez Castro. Mira, acá están. Andrea Yomara Rodríguez Cuevas. Sí, profe, yo la subí el viernes en la noche. Pero no sé a dónde, amiga, porque mira, acá no están. Ninguna de las actividades están enviadas. Profe, y entonces no, y yo no le tomé pantallazo cuando me salía. No, pues arriba si tú las subiste, deben estar en la plataforma. Busca cuál fue la ruta que utilizaste. Bueno, Porque ya voy a buscarlo. si eso está ahí, ahí está. O sea, la plataforma no borra nada. Ni yo borro, la única posibilidad de que se elimine una actividad es de parte tuya. Pero acá no están. ¿Alguien más con alguna duda de la plataforma? Bien. Entonces, esa es la invitación, chicos, a que por favor revisen por dónde es que están enviando, si es que están enviando quizás por algún otro lado, o no sé qué pudo haber pasado. Andrea Rodríguez. Ya, profe, ya estoy revisando a ver por dónde subí las actividades. ¿Y nuestro compañero Álvarez tiene alguna otra pregunta? Pues sí, profe, solamente me comentaste es la primera. O sea, No, la todas. primera guía. Álvarez, la primera, en la segunda. Espérame, porque es que a mí me toca salirme de una, luego la otra. Vamos para la 2. Álvarez, saco. Entonces acá envías la tabla de procedimiento. Mira, en esta actividad no utilizas la tabla de contenido como es. Haces la tabla de las opciones y acá no utilizas las referencias como es. Mira, ninguna referencia está con la herramienta. Entonces aquí al final no hay bibliografía. Tabla de referencias, perdón. Entonces tienes que corregir. Listo, profe, gracias. ¿Sí? Y en la 3, miremos la 3. La 3 que dice también bien incompleta. La 3. Acá está. Aquí solo colocas dos archivos eran el pantallazo de Excel, la carta de presentación, el archivo de clientes y las cartas combinadas. Eran como 4 archivos y solo pones 2. Digamos ahí, profe, ahí tienen que ir, digamos, los pantallazos también de la No son configuración. pantallazos, no son pantallazos. Yo fui muy clara y les dije que eran los archivos. Debe Ah, ir el pantallazo de Excel identificado con las partes, pero eso es un archivo, no es una imagen. no, pues, profe, pues ahí solamente envié los dos documentos, los de las cartas y lo de los clientes en Excel. Solo enviaste uno, el de clientes de Excel y el de uno de cartas. Es que ahí es donde yo no entiendo
si están trabajando en grupos, si están trabajando en GAES, si todos hacen los documentos en donde queda como esa pérdida ahí en ese momento. Porque los demás compañeros lo envían completo. Entonces quiere decir que si trabajaron en grupo, todos lo hicieron. Entonces no entiendo en qué momento se pierde. Y algunos envían solo un pedacito, una parte, no sé. No sé, ahí es donde me generan muchas dudas. Porque el resto de compañeros lo envían completo, solo algunos trabajan de manera incompleta. Mira, lo mismo aquí en la parte de abajo. Entonces, algo está pasando con los grupos al interior. Eso lo dejo para que ustedes mismos lo reflexionen. Porque lo que ustedes hacen, pues lo están reflejando ahí de manera directa. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Yo, profe, Dime. es que en la segunda evidencia de Excel tú no me la has calificado. ¿La qué? La segunda evidencia de Excel. Sí, yo acabé de decir que no la he calificado completo porque Ok, todavía no se vence el 8 de agosto. ok. Entonces, algunos que enviaron al correo fueron los que califiqué. Lo que está en la plataforma todavía no lo he enviado, lo empiezo a evaluar a partir de hoy. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces vamos a seguir con los temas del día de hoy. Ah, bueno, nos llegó el horario. El horario, entonces, nosotros tenemos sesiones esta semana y la próxima semana. Es decir, nosotros estamos terminando nuestra programación el día 13 de agosto. Todas las actividades de esta semana cierran como máximo plazo el 8 de agosto. Y lo que veamos la semana entrante, terminamos el 15 de agosto. Entonces, como solo nos restan 2 semanas, pues nos toca trabajar muy juiciosos, muy de la mano para terminar a tiempo y hacer las entregas dentro del plazo estipulado. Ya a partir del 17 de agosto ustedes tienen otra programación, yo tengo otra. Quiere decir que ya en esa semana del 17 de agosto solo estoy dando el resultado de aprobado para quienes completaron todas las evidencias. En esa semana publico resultados y califico en la plataforma Sena Sofía y de la misma forma estaría enviando la información a la instructora de quienes aprobaron y de quienes no. Muy bien. Entonces les decía que vamos a continuar con Excel y nos vamos a ir a la tercera sesión donde vamos a trabajar los siguientes temas. Ya aquí vamos a trabajar con algunas funciones, vamos a empezar a trabajar con las funciones, digamos que no las más fáciles, pero sí funciones que quizás son las que más utilizamos, con las que más estamos familiarizados. Entonces, las funciones que vamos a empezar son las siguientes. La de suma, promedio, máximo, mínimo, contar, contará y la función sí. Aquí hay unas notas que están un poquito ahí como en desorden, podríamos decir, pero están puestas de esta manera porque como en la sesión anterior vimos las operaciones matemáticas, que son suma, resta, multiplicación y división, y hoy vamos a hablar de la función suma, entonces quería hacerles resaltar que en Excel no existe una función para la resta.
Uno diría, pues si hay para la suma, ¿por qué no hay para la resta? Entonces, sencillamente en Excel no aplica una función para restar. Si yo quiero hacer un procedimiento de resta, simplemente lo debo hacer como lo planteamos en la sesión anterior. Es decir, el igual, tomar el número o el dato número 1, aplicarle el símbolo, que en este caso es el guión a la mitad, tomar el siguiente dato y hacer la operación de la resta. Sí existe una función para multiplicar números, celdas y rangos y se llama la función producto, que es la que estaríamos utilizando para hacer multiplicaciones. Y para la función de división tampoco existe función. Entonces, de las 4 operaciones podemos utilizar funciones o con la suma o con el producto, y para la resta y para la división sí se debe implementar la operación matemática como tal. Esas son las aclaraciones que quería darles. Entonces, hoy vamos a empezar con las funciones. ¿Cómo vamos a explicar las funciones? Entonces, resulta que Excel, aquí en la bandeja, en la primera parte, encontramos las opciones para insertar funciones. Pero si yo me voy también a la función de fórmulas, aquí aparecen también toda la biblioteca de funciones que tiene Excel. Aquí ya están clasificadas de acuerdo a su uso y aplicación. Entonces habrán funciones financieras, lógicas, de texto, de fecha y hora, de búsqueda y referencia, matemáticas, y hay una serie de más funciones que tiene Excel. Dependiendo de la versión que usted tenga, pues tendrá más o menos funciones. Pero también, como les decía, las puede encontrar aquí por el FX, que es insertar función. Aquí aparecen las mismas categorías que que encontramos a través del menú fórmulas. Entonces aquí están también las financieras, las de fecha y hora, matemáticas y etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo conozco la función que voy a utilizar, simplemente en la parte superior puedo escribir una breve descripción de la función. En este caso, por ejemplo, vamos a colocar la función suma y le puedo decir ir. Entonces él me lleva de una vez a la función que se parece a lo que yo escribí. Esa es una forma. La otra es buscarla aquí en todo, y en esa categoría de todo, él me coloca el listado de todas las funciones ordenadas desde la A hasta la I, que es la última función. Entonces yo puedo venir y buscar la función suma, por ejemplo. También, si usted la ha usado frecuentemente o últimamente, él coloca un listado de las usadas recientemente y usted puede buscar ahí si está su función o no. Entonces, esa es la forma de insertar una función. Ahora bien, seguimos con el ejemplo de la función suma. Cuando yo encuentro la función que necesito, siempre en la parte de abajo del recuadro, él me está colocando la descripción de la función y para qué sirve. Entonces dice, en este caso, que la función suma todos los números en un rango de celdas.
Aquí puede obtener más ayuda de la función o simplemente le da aceptar y ya estaría usted dentro de la función correspondiente. Entonces, de esta manera es que nosotros encontramos las funciones. De ahí en adelante, ubicar la función que yo necesito, aplicarla, conocer los argumentos, pues es lo propio de cada una de las funciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí de cómo ubicar el cuadro de funciones? Muy bien, entonces continuemos. Entonces aquí vamos a empezar a desarrollar un primer ejercicio donde lo que me están diciendo es que en la tabla se registra el número de visitas a algunos parques y se pide obtener los siguientes resultados. Entonces tengo la lista de parques con un registro del 2017, 2018, 2019 y 2020 de visitantes. Se pide obtener los siguientes resultados: el total de visitantes por año, el promedio, el mayor número de visitantes y el dato del menor número de visitantes. Entonces vamos a empezar con el primer resultado, que es calcular el total. Pues cuando hablamos de totales, estaríamos hablando de sumas. Entonces, si yo me voy por la función, voy a escribirla acá, suma, le digo ir, esta es la función que necesito y le doy a aceptar. Cuando ya le doy a aceptar, entonces él me muestra los argumentos de esta función. Esta función dice que suma todos los números en un rango de celdas y número 1, número 2, entonces dice que es desde el número 1 y son de 1 a 255 números que se desea sumar. Los valores lógicos y el texto se omiten en las celdas, incluso si están escritos como argumentos. Tiene lógica, ¿no? Porque yo no voy a sumar texto. ¿Qué quiere decir con que tenga hasta 255 opciones para sumar? Que yo puedo escoger 255 celdas para sumar celdas o puedo sumar rangos de celdas hasta 255. Entonces fíjense que es amplio el rango para sumar. En este caso yo no tengo sino un rango, entonces contraigo la opción acá en número 1, borro lo que hay y simplemente selecciono el rango que quiero sumar. Le doy Enter y Enter para aceptar y ya obtengo el primer resultado. Si quiero volver a verificar, le doy doble clic sobre la celda y él me muestra el rango y la función que estoy trabajando. Es decir, estoy haciendo la suma del rango B6 hasta el rango B20. Si quiero irme al interior de la función, entonces le doy Fx y él me muestra nuevamente el cuadro de argumentos de la función. Observemos que él, una vez que yo he escogido el rango, me está arrojando ya un resultado aquí y un resultado acá. Dice que el resultado de la fórmula es tal valor y en la opción de número 1, que fue la que yo escogí, aparecen todos los datos que están presentes dentro del rango. Aceptar y ya. ¿Preguntas, inquietudes? Muy bien. No, señor. Para completar los años 2018, 2019 y 2020, ¿será que puedo arrastrar o tengo que volver a plantear la fórmula?
¿Ustedes qué creen? Profe, yo creo que sí se puede arrastrar porque igual solamente cambia la columna. Entonces, como voy a arrastrar hacia la derecha, entonces tienes toda la razón. Al arrastrar la derecha, solo estoy cambiando el dato de la columna. Entonces, mire, doble clic acá y ya me está haciendo la suma de C6 hasta C20. Si me voy al siguiente dato, me está haciendo la suma de D6 hasta D20 y así sucesivamente. Entonces sí puedo arrastrar porque los rangos son, solo cambia el valor del dato de la columna, no de las filas. Entonces de esta manera ya he obtenido el resultado para cada uno de los años de acuerdo a los datos que tenemos. Ahora bien, cuando ustedes ya sean más expertos, no necesitan ir hasta el FX y buscar la función y seleccionarla, sino que simplemente colocan el igual, zoom, y fíjese que él le trae ya un cuadro emergente con todas las funciones que tienen que ver con la suma. Entonces está la suma punto cuadro, suma punto serie, suma producto, sumar punto sí, etcétera, etcétera. Simplemente usted escoge la que quiera, en este caso suma, le da doble clic y él ya le pone todos los argumentos. Fíjese que aparece número 1. En número 1 yo selecciono el rango que quiero. Si necesitaría más datos, le pongo punto y coma y escojo los del número 2, pero recuerden que solo estamos sumando ese rango. Cierro paréntesis y obtengo ya el resultado de la suma. Este error que me está apareciendo acá es porque dice que la fórmula omite, celdas adyacentes. ¿Qué quiero hacer? Pues le digo que ignore el error, lo mismo de este de acá. Que Eso ignore es el por el, error. ¿Eso es por qué? Perdóname. por el cero que hay en las casillas, en unas celdas. No, eso es porque él encuentra que hay datos que están a los lados, que no estamos utilizando para la suma. Entonces lo que me está colocando es como un mensaje de advertencia. Ah, ok, profe. Entonces, de esta manera obtengo la suma. También ustedes encuentran aquí las opciones de autosuma. Entonces, simplemente con el autosuma es lo mismo, usted se ubica, le da la opción aquí de autosuma, fíjense que ya él me coloca suma, abre paréntesis, pero él toma con esta opción el número que está más próximo. Entonces, con el autosuma, lo único que yo tengo que tener cuidado es qué dato o qué rango me está tomando. Simplemente yo selecciono el rango que corresponde y le doy Enter y obtengo el mismo resultado. Entonces, cualquiera de las opciones sirve porque miren que aquí en la barra de fórmula siempre me está apareciendo suma de B6 a B20. Con este dato, suma de B6 a B20. Y aquí aparece lo mismo. Entonces, cualquiera de las opciones que usted utilice son válidas porque el resultado lo obtuvo a través de una función, que en este caso es la función suma. ¿Preguntas, inquietudes? ¿Ninguna? Muy bien. Ahora me piden que calcule el promedio de visitas.
Matemáticamente, ¿qué se hace cuando uno calcula el promedio? Profe, pues se La suman lista. todos los datos y se dividen entre la cantidad de datos. Sí, eso es lo que haría yo matemáticamente. Sumar todas las visitas, todos los datos y dividirlos por el número de parques. Pero también existe la función que se llama promedio, que la vamos a buscar ahora aquí de esta manera para que ustedes se familiaricen. Por acá está la función promedio. Y la función promedio dice que devuelve el promedio, es decir, la media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Entonces le doy a aceptar. Y el cuadro de argumentos de la función es muy parecido al de suma. Observen que aquí aparece el nombre de la función, número 1, número 2. Tengo hasta 255 argumentos, la definición de la función y ya obtengo un resultado acá. Pero ese resultado, pues no lo he escogido bien porque no he seleccionado el rango que corresponde. Ahora sí es un dato que es el que yo necesito. Y de la misma manera que obtuve la suma, puedo arrastrar para calcular el promedio de todos los datos de los años. Entonces, ignorar el error para que no me quede esa muestra ahí. Y ya obtengo el promedio. Si yo me voy al último dato y le doy doble clic, estoy convencida que lo hice bien porque ya me está mostrando el promedio del rango al cual le he aplicado la función. ¿Preguntas, inquietudes? Muy bien. Me piden ahora que del listado saque el dato de mayor número de visitantes. Entonces, ese dato, si yo fuera a ojo, pues ya puedo identificar cuál es el número más grande y obviamente cuál es el valor más pequeño. Pero recuerden que los datos pueden cambiar. Entonces aquí voy a buscar una función que me ayude a hacer eso. Esa función es la función max. Y dice que devuelve el valor máximo de una lista de valores. Y omite los valores lógicos y el texto. Entonces, ¿a qué rango le voy a sacar el máximo valor? Entonces, al mismo rango que le aplicamos la suma y el promedio. Entonces, aquí me está diciendo que el valor más alto que hay ahí es 228.200. Y le doy a aceptar. Efectivamente, ese es el valor más alto. Y aquí arrastro para obtener los valores más altos en cada uno de los años. Igual, quitamos el error. ¿Y cómo comprobamos esto? Pues tenemos varias formas. Una es que usted manualmente escriba un valor y él ya automáticamente debe actualizarlo. 2. Control Z para dejar como estaba. Ubíquese siempre en cualquier celda donde esté formulada, dele doble clic y él le va a mostrar el rango o los datos que están inmersos en la función y de esta manera usted puede verificar que la información está bien. Es decir, uno nunca mira el resultado, sino cómo se obtuvo ese resultado. Y para obtener el menor número de visitantes, entonces está la función que se llama min. Y esta función devuelve el valor mínimo de una lista de valores y omite los valores lógicos y el texto.
Entonces, igual, verifico que el rango sea el que necesito, le doy a aceptar, y él dice que el valor mínimo de visitas en el 2017 fue 0. En el 2018, 544, en el 2019, 1114 y en el 2020, 523. Quitemos todo esto de acá. Igual acá. Muy bien. Entonces ya obtuvimos los resultados de esta primera parte. ¿Preguntas, inquietudes? Muy bien. Si a mí me preguntaran cuántos parques hay, entonces puedo obtener ese dato de diferentes maneras. Una rápidamente sería seleccionar el rango de los parques y recuerden que aquí en la barra de estado me dice el dato. Hay un recuento de 15, es decir, el número de celdas que yo seleccioné que tienen datos es 15. Entonces ya podría decir hay 15 parques. Pero también existe una función que se llama contar. La voy a poner por acá. Y esa función lo que hace es precisamente, vamos a buscarla aquí en todas. Esa función lo que hace es precisamente contar el número de celdas de un rango que contienen números, es decir, solo contienen datos numéricos. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál rango me serviría? ¿La lista de parques o la lista de los años? De los años, profe. Cualquiera de los años, ¿cierto? Porque dice que contienen números. Entonces, efectivamente, hay 15 datos ahí. Pero también existe la función contará. Y esta función, entonces, lo que hace es, acá, contar el número de celdas no vacías de un rango. Entonces, en ese orden de ideas, la función contará me puede servir también si yo tomo este rango acá, porque ahí en ese rango no hay celdas vacías. Entonces, puedo decir también que hay 15 parques naturales. Entonces, con cualquiera de las funciones, contar, contará, me da el dato de cuántos parques hay en ese listado. ¿Cuál utilizar? De acuerdo a lo que usted necesite. Muy bien, entonces fíjense que ya vimos todas estas funciones hasta aquí. Con un solo ejercicio, entonces ustedes tienen ahí varios ejercicios para trabajar esta función. Aquí hay varios ejercicios que pueden aplicar cualquiera de esas funciones que hemos visto hasta este momento. Nos queda una función por ver, que es la función sí. La vamos a trabajar aquí en varios. Tenemos varios ejercicios, por eso se llama varios. Y vamos a hacer la explicación de esa función acá. Pero antes regálenme 5 minuticos, 2 minuticos. Yo me voy a desconectar del sonido y ya vuelvo con ustedes.
Muy bien, ya estoy aquí, muchas gracias. Entonces, vamos a continuar con la función que nos hace falta del día de hoy y es la función sí. A diferencia de las funciones que vimos hasta hace un momento, la función sí ya tiene 3 argumentos. La voy a llamar por acá. Vamos a buscar la función sí. Y esa función, no me la trajo. Vamos a buscarla por acá. La función sí dice que comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Esta función, como les decía, a diferencia de las que vimos, tiene 3 argumentos y debemos siempre procurar colocar información dentro de esos argumentos. El primero es la prueba lógica, entonces dice que es un valor o una expresión que usted puede evaluar como verdadero o falso. Es decir, aquí debe haber una comparación. Y dependiendo de esa comparación, entonces habrá una respuesta para el valor sí verdadero y una respuesta para el valor sí falso. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a mirar con esta función. Entonces, ¿qué necesitamos para aplicar esa función? Pues mirar qué es el planteamiento que nos está dando el ejercicio. Entonces, aquí en este que dice varios, dice realice los ejercicios de acuerdo a lo solicitado. Tengo unos alumnos y unas notas. Dice que cuando la nota es mayor a 70, el resultado es aprobado. ¿Cuál es mi prueba lógica? ¿Cuál es mi condición acá? ¿Cuál creen ustedes que sería la condición de este ejercicio? ¿Ninguno? Mayor a 70. Que yo debo tener una nota mayor a 70 para poder aprobar. Esa es la prueba lógica. Entonces vamos a buscar la función sí. Y entonces, ¿cuál es la prueba lógica? Como dijo el compañero, si mi nota que tengo aquí es mayor a 70, porque aquí ese es el punto de comparación que me están pidiendo, si eso es verdad, ¿qué ocurre? De acuerdo al ejercicio, entonces yo quedo aprobado. En caso contrario, ¿qué ocurre? Si no saco más de 70. No aprobado. No aprobado. ¿Sí o no? Entonces, esta es la función sí. Necesito tener una prueba lógica que yo debo evaluar y dependiendo de lo que yo plantee en esa prueba lógica, se dará un resultado verdadero o un resultado falso. Si yo arrastro, entonces, ¿qué ocurre acá? Quienes no tengan una nota mayor a 70, pues no van a aprobar. Entonces, por eso aquí nuestro alumno número 2 está quedando como no aprobado, porque sencillamente no cumple con lo que yo estoy planteando. Aquí hay unos que aprobaron, aquí hay otro que no, aquí hay otro que no. ¿Sí es claro?
Qué pena, profe, no sé si solo por mí, pero creo que se trabó tu pantalla. No sé. ¿Sí? ¿Está quieta la pantalla? Ya, ahora sí. Ya, profe. Bueno, esto mismo lo podría plantear de otra manera, en la misma función. ¿Cuál sería la otra forma de plantear? Si el resultado que hay aquí es menor a 70, no mayor, sino menor a 70, si eso es verdad, ¿qué sucede? Si el resultado es menor a 70. No aprobó. No aprobó. Entonces ese no aprobado va aquí, en la respuesta verdadera. Y en caso contrario, aprobado. ¿Por qué quedó de esa manera? Porque yo lo planteé de forma contraria, es decir, estoy jugando no con el mayor a 70, sino con el menor a 70. Le doy a aceptar y el resultado me debe dar igual, porque el planteamiento lo hice teniendo presente la prueba lógica como lo planteé. Entonces, depende de cómo usted lo esté planteando, le dará la respuesta. Voy a quitar esta de aquí para que no les vaya a generar ninguna confusión. Profe, qué pena una pregunta. Dime. Lo que pasa es que en mi teclado no encuentro los símbolos de mayor o menor. Están al lado del abajo, están al lado del bloque de mayúscula, luego está el shift hacia abajo y está el control. Están ahí pegaditos entre la A y la Z. ¿Sí los encontraste? Sí, profe, gracias. Muy bien. Ahora bien, entonces eso es simplemente tener cuidado con el planteamiento del ejercicio que ustedes estén realizando. Miremos este otro y ya seguimos avanzando. Tenemos unos vehículos con un kilometraje por hora. Necesitamos saber si tienen o no tienen infracción. Entonces acá dice que si la velocidad es mayor a 80 kilómetros por hora, tienen infracción. ¿Cómo planteamos la función en este caso? ¿De quién depende si tengo o no tengo infracción? Pues que sea mayor a 80 la velocidad. Este dato, si es mayor a 80, entonces sí tiene infracción. En caso contrario, el ejercicio no me dice que no tenga, sino que solo los que sí. Entonces, cuando no tengo una respuesta, ya sea para la parte verdadera o para la parte falsa, lo mejor es que usted coloque comillas, espacio, comillas, y en este caso lo que está dejando es en blanco la respuesta. Démosle a aceptar, arrastro. Y entonces, ¿quiénes sí tienen infracción? Los únicos que sean mayores a 80 kilómetros. Los que sean menores a 80, yo les dejé en la opción de comillas, espacio, comillas, que quiere decir no les ponga nada. Simplemente déjelo en blanco. ¿Listo? ¿Preguntas? Sí, profe. Y profesor, ¿Cómo? Ahí se pueden manejar como colores o algo así. ¿Cómo? Como, digamos,
que los que no están aprobados sean los rojitos o algo así, digamos como en las notas cuando tienes así los colores, o eso ya se pone, o sea, eso se indica manualmente. Eso en la ya se función. coloca con un formato condicional. Ah, bueno, profe. ¿Recuerdan cómo lo vimos en la clase pasada? Entonces aquí serían como reglas que si es igual a el sí, entonces, ¿qué le vas a colocar? Entonces, colocarle un relleno azul y aceptar. Entonces, si tienen infracción, colóquemele sí. Entonces, por ejemplo, como todo está formulado, entonces acá iba a 160 kilómetros por hora. Obviamente, tiene infracción y lo colocó en sí. Lo colocó en azul. ¿Sí? Gracias, profe. Muy bien. Profe, Miremos para que quede vacío, ¿qué ¿Para que pusiste? qué? Perdón. ¿Cómo? Perdóname. Para que la casilla quede vacía. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Entonces, coloqué acá comillas, espacio, comillas, y estoy dejando como la casilla en blanco, sin ningún dato. Ok. Muy bien. Miremos el siguiente. Tenemos unos estudiantes, unos alumnos con sus edades y necesitamos clasificarlos. Dice que si el alumno es mayor a 18 años, la clasificación es mayor de edad. En caso contrario, serán menor de edad. Entonces aquí, pues ya sabemos que es con la función sí, pero la voy a escribir de manera manual. Fíjense que cuando yo la estoy escribiendo, él me pone en negrita en qué parte del argumento estoy. Entonces aquí estoy en la prueba lógica. ¿Qué es la condición? Que si este dato es mayor o igual a 18, entonces hasta ahí estoy planteando la prueba lógica. Cuando yo coloco punto y coma, me estoy pasando a la opción de valor sí verdadero, o sea, al segundo argumento. ¿Cuál es la condición verdadera? Que sea mayor de edad. Entonces voy a escribir, como yo lo estoy escribiendo, le tengo que poner las comillas y escribir el texto que yo quiera, mayor de edad. Cierro comillas, edad, me quedó mal acá, edad. Cierro comillas, punto y coma, y ya me quedo en el valor sí, falso. Entonces, abro comillas y acá la respuesta es menor de edad. Cierro comillas y cierro el paréntesis. Le doy Enter y entonces es lo mismo, solo que no abrí el cuadro de la función, sino que lo hice directamente escribiendo. Entonces, cuando usted está escribiendo la función, como lo hice de esta manera, usted debe fijarse en qué parte se encuentra. Y es muy fácil saber en qué parte me encuentro, porque él me está mostrando en negrita el dato donde yo me encuentro. ¿Y qué es la otra recomendación? Que cuando usted esté escribiendo el texto que quiere que aparezca, debe colocar siempre entre comillas. Y si no, le va a generar un error. ¿Preguntas? Bien. Aquí tenemos otro. Tenemos unos estudiantes, pero ahora están clasificados por género. Y dicen que de acuerdo al género van a tener que utilizar uniforme de gala. ¿Y quiénes son los que utilizan uniforme de gala? Solo los que su género sea identificado con F.
Entonces, ¿cuál será la prueba lógica? Si el dato que hay aquí ahora es igual, ¿a quién? A F. Y como yo estoy escribiendo la F, la pongo entre comillas. Aquí, si la F está escrita en mayúscula y yo la pongo en minúsculas, no hay ningún problema, porque la Excel no diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Entonces no hay problema si no lo coloco entre mayúsculas. Si eso es verdad, entonces, ¿qué uniforme debe utilizar la persona? Uniforme de gala. Y en caso contrario, coloco comillas, espacio, comillas. Le doy a aceptar y completamos. Entonces, ¿quiénes tendrán uniforme de gala? Únicamente los de género F. Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión acá? Profe, Si yo discúlpeme, estoy... Dime. qué pena interrumpirla. Es que se me perdió una función que es igual ¿a cuál? A R4 y me perdí ahí, no sé qué colocarle después. Acá. Sí, señora, es que al colocar igual F me sale Pero no válido. esa F debe ir entre comillas, Ah, entre comillas. porque si no te sale error. Gracias, profe, qué pena con usted. Recuerden que si usted está escribiendo la palabra o en este caso la inicial, la F, como es texto, usted lo tiene que colocar entre comillas. Entonces les decía que qué debemos tener en cuenta para las pruebas lógicas. Que si usted está utilizando números, o sea, está comparando números, como en el caso de los primeros ejercicios, como en el caso de las notas, los kilómetros y las edades, ¿qué debe tener en cuenta? Que los números pueden ser iguales, que los números pueden ser menores, que los números pueden ser mayores, que pueden ser menores o iguales, o mayores e iguales, para comparar los números. Pero si usted está utilizando solo letras, como en el caso del uniforme, la única forma de compararlas es que sean iguales. Si usted tiene claro esto, no va a tener problemas con la función sí, con la formulación de la prueba lógica. Porque si yo voy a comparar números, entonces tengo que estar pendiente. Que si el kilometraje es mayor o igual, o si es menor o igual, o si es igual. Que si la edad del estudiante es mayor a 70 años. ¿Sí? En cambio, con las letras, lo único que yo tengo que verificar es que se escriban de la misma manera, que sean iguales. Entonces, ese es como el secreto para esta función. Aquí en varios les queda un ejercicio por realizar para que lo analicen ustedes. Entonces, aquí les quedan varios ejercicios para que empiecen a realizar y a verificar cómo les va con esos ejercicios. Si quieren, intenten en este momento realizar alguno y en 10 minuticos, en 5 minuticos nos conectamos nuevamente. Intenten hacer este de viajes y pago. Y en 5 minuticos nos volvemos a conectar a abrir el micrófono y lo analizamos. ¿Les parece? Pero inténtenlos ustedes mismos, a ver cómo les va. Voy a cerrar el micrófono para que ustedes lo hagan y miren a ver. Ya nos conectamos.
¿Listo, chicos? ¿Cómo les fue? ¿Cómo escribo aquí para calcular el precio final? Eh, yo hice con la fórmula sí, Ajá. Entonces voy a llamar la función sí, muy bien. y C7 es igual a Miami. C7 es igual, entre comillas, ¿no? Sí, señora, entre comillas. Miami. Sí, Bueno, el valor verdadero, entonces seleccioné D7 sí. menos 500. Menos 500.000, ¿no? Sí, señora, 500.000. Listo. Y abajo, comillas, espacio, comillas. Comillas, espacio, comillas. ¿Alguien quiere comentar algo sobre el planteamiento de la compañerita? Sí, yo, Dime. que igual ahí dice que tiene que ser numérico, entonces si le pone comillas le va a quedar, o sea, le va a quedar en blanco. Le va a quedar en blanco. Miremos cómo queda de acuerdo al planteamiento de ella. Mire. Entonces, yo arrastro y efectivamente lo que dice el compañerito. Lo único que estaría obteniendo resultados son los de Miami. ¿Sí? ¿Y cómo se interpretaría esto? Que yo voy a viajar a Lima. Mi costo de viaje son 800.000 pesos. Y ahora el costo final está en blanco. O sea que me sale gratis el pasaje. Pero viajo a Miami. Mi costo inicial es de 1.500.000. El precio final es de 1.000.000. O sea que sí me están haciendo un descuento de 500.000 pesos. Pero, por ejemplo, los de Asunción, los de Mendoza, Sao Paulo, que tenían un costo de viaje, ahora les está quedando en blanco. Entonces, algo falló en este planteamiento. Entonces, ¿quién nos quiere ayudar? Yo lo que hice fue que en el valor sí falso, lo único que puse es que volví a colocar la casilla. ¿Volviste a colocar qué? La casilla D7. Volviste a colocar D7. Muy bien, eso es. O sea, si yo no viajo, si mi destino es diferente a Miami, pues que me quede el mismo precio, ¿sí o no? Me debe quedar el mismo precio del costo de viaje, porque si no, es como si me estuviera saliendo gratis. Entonces, este es el planteamiento. Gracias. Gracias a ustedes, muy bien. Y con el de pago, ¿cómo les fue? En este tengo unos tickets, una forma de pago y un subtotal. Me dicen que debo calcular el descuento teniendo en cuenta que si la forma de pago es de contado, le vamos a aplicar un descuento del 10%. En caso contrario, el descuento es del 0%. Entonces, ¿cómo lo plantearon ahí? Con la fórmula sí, Ujú. sí, B6 es igual a contado entre comillas. Hola, contado entre comillas. Muy bien. El valor si es verdadero Ujú. es C6 C6 por el 10% por el 10%. y el valor si es falso, Ujú. C6 por el 0%. Ay, perdón. ¿Puedo arrastrar? Sí, señora. Sí, muy bien. Perfecto. Y Y el en el total total, exacto, ¿cómo sería el total a pagar? sería C6 Sí, menos D6. menos el descuento. Sí, señor.
Sí, señora. Y deslizas. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿sí les quedó claro el planteamiento? Profe, ¿me podrías dejar ver el descuento? El descuento. Aquí está. Gracias, profe. Bueno, ¿de quién depende que nos den o no descuento? De la forma de pago. Entonces, ahí esa es la prueba lógica. Esa es como la parte donde yo debo analizar. Muy bien. Si a ustedes les queda claro plantear este tipo de ejercicios, no vamos a tener ningún problema con la función sí. Y la función sí es quizás una de las que más se utilizan en Excel. Porque siempre estoy haciendo ese tipo digámoslo así, de comparaciones, de pruebas lógicas. Entonces, si a ustedes les queda claro cómo se formulan, no hay ningún problema. Entonces, ahí tienen varios ejercicios para que revisen y los planteen, ya sea utilizando función suma, promedio, máximo, mínimo, contar, contará, o la función sí que la acabamos de ver. Entonces la idea, chicos, es que los hagan. Si les quedan dudas, mañana las resolvemos porque seguimos mañana trabajando con la función sí y le vamos a ir adicionando otras funciones. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? Profe, una pregunta sobre la casilla de aumento. Es que quería saber, es que la intenté hacer, pero quería saber si está en lo correcto o no. ¿Esta de aumento? Sí. ¿Quieres compartir pantalla? Ah, sí, dale ya, profe. Bueno, Entonces, no sé cómo compartirla, la verdad, por esta página. espérame, ya te habilito. ¿Cómo se comparte? En la parte de arriba está la opción de cámara, micrófono y una X. Ahí es donde lo haces. Ahí ya estamos viendo tu pantalla. Listo, profe, es que yo la hice de esta forma. Dice, si la evaluación del vendedor es mínimo del 70%, tiene un aumento anual del 3%. Entonces, en la operación hice lo siguiente, digámoslo, Ay, no, decía, espérame, no se te está viendo el cuadro porque compartiste solo esa captura. En cambio, si hubieras compartido esa ventana, si hubieras compartido toda la pantalla, ahí sí la podíamos ver. pantalla completa. Es que ahí te he dado varias opciones, compartir pantalla, compartir ventana. Ahora Entonces, sí, ahora sí, muy bien. listo. D7 mayor o igual a 70%, y la Sí. operación la efectué de C7, fijo el valor 3, pero C7 por el valor 3% más el C7, que es el sueldo actual. Sí, ¿Así sería la operación? así sería la operación. Y Y el cuando no se le... 3% también. Ahora, mira que el 70% arriba, también puedes tomar la posición de celda que es la F ¿qué? Esa y la fijas Listo. y arrastras. Listo. Listo, Rubén, muchas Entonces, gracias. ¿qué ocurre? Mire, el primer personaje tuvo una evaluación de 28%, pues le debe quedar su mismo sueldo. Sí. Pero al siguiente tiene una evaluación del 92%, pues ya le debe aumentar su sueldo en el 3%. Muy bien. Listo, muchas gracias, profe. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, en este momento voy a proceder a llamar lista. Costo.
Annie Juliet Díaz Alvarado. Presente, profe. Andrés Felipe Barinas. Presente, profe. Buenos días. Misty Arlet García. Presente. Ángela Vivian Delgado. Presente. Catherine Tatiana Cuervo. Presente, profe. César Augusto Álvarez. Muy buenos días, profe, presente. Camilo Alejandro González. Presente, profe, buenos días. Karen Lorena Leguizamón. Presente, profe, buenos días. Néstor Andrés Felipe Lenis. César David Leighton. Presente, buenos días. Angie Juliana Cruz. Presente, profe. Dani Joana Gómez Cadena. Presente, profe. Laura Juliana Cifuentes Benavides. Presente, profe. Laura Juliana Cifuentes Benavides fue la que me contestó. Sí, señora, profe, presente. Listo. Derly Catherine Rangel. Presente, profe. Edgar Muñoz Martínez. Edgar está. Paula Andrea Molano. Presente, profe, buenos días. Eduard Alexander Quiroga. Presente, profe. Felipe León. Presente, profe. Angie Tatiana Castro. Presente. Ana Carolina Rieta. Presente, profe. Juan Esteban Ruiz. Andrea Sánchez Botina. Presente. Andrea Yomara Rodríguez Cuevas. Presente, profe. Karen Dayana Rodríguez Castro. Presente, profe. Steven Roballo Parra. Presente. Jessica Alexandra Sánchez. Pablo Solano Cerrato. Presente, profe. Andrés Felipe Valero Puerto. Presente, profe. Sebastián Yepes Sánchez. Presente, profe. Astrid Natalia Vázquez del Río. Buenos días, profe, presente. Y Daniela Suárez Maldonado. Buenos días, profe, presente. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias por su participación. Nos veríamos entonces el día de mañana para continuar con los ejercicios y con las funciones que poco a poco vamos a seguir trabajando y vamos a seguir interactuando con ellas. ¿Preguntas, inquietudes, comentarios, algo adicional? Sí, profe, ¿me regalas un segundo ahorita cuando se desconecten mis compañeros? Claro. Gracias, profe. Bueno, entonces les deseo un feliz día y nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Gracias. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Buen día, profe. Buen día. Andrea, ¿quieres dejar el micrófono? Lo cierro. Profe, ¿cómo está? La grabación, perdón. Ah, profe, no, si quieres ya puedes detenerla, igual vamos para hablarte de lo de las evidencias. Ay, profe, qué pena, yo también quería hablar sobre el inicio. Profe, yo